Cuando estamos hablando de programación orientada a objetos, es innegable que tenemos que hablar de lo que es la herencia. La herencia en sí, bueno, pues funciona de una manera muy similar a la herencia, pues, en las personas, pero al final, al no ser algo biológico o algo natural, pues es mucho más cuadrado todo esto. ¿A qué nos referimos? A que aquí, pues, por ejemplo, a veces uno dice, bueno, pues el niño o la niña, cuando nace, a veces tiene algunas cosas de papá, algunas de la mamá, etc. Aquí, la herencia hace que automáticamente tengas todo, ¿ok? Tengas todo de lo que sería en este caso considerado como tu padre. Y regularmente ese es el nombre que se le da el nombre de padre, ¿ok? Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos una clase, la clase estudiante, ¿vale? Lo tenemos aquí. De hecho, algo importante también a mencionar, tú podrías tener esta clase en otro archivo, sin ningún problema. Pero bueno, lo estoy haciendo aquí para pues, no tener yo que estar mostrando 2, 3 y estar moviendo la pantalla, ¿vale? Bueno, entonces tenemos la clase estudiante. Ahora, si tú quieres entonces tener una clase, digamos, que derive de esta, entonces, o una clase, digamos, distinta, pero en realidad necesitas también estos datos, te va a servir para reciclar. Imagínate que este es un estudiante, ¿vale? Vamos a ponerle de universidad. Vamos a ponerle estudiante, bueno, de hecho, universitario, ¿ok? Universitario. Vale, ya tenemos nuestra estudiante universitario. Pero en realidad, ¿okay? Estudiante universitario tendría que al final tener estudiante. Tenemos una clase estudiante. Y también tendríamos a lo mejor una clase que sea estudiante, ¿vale? Bachillerato. Entonces, fíjate, bachillerato. Tendríamos la clase estudiante, de la cual hereda, o cual queremos que herede estudiante, bachillerato y universitario. Aquí lo importante es que, por ejemplo, estos serían, en teoría, los elementos básicos que va a tener la clase estudiante. ¿Vale? Ahí está. Vamos a quitar ya esta parte para que entre menos líneas más fácil sea movernos. ¿Ok? Y tenemos dos clases. La clase estudiante, también voy a quitar todo esto. Vamos a quitar todo esto. ¿Vale? Para que yo pueda explicarte esto así. Mira, tenemos la clase estudiante. Ahí está. Esta es la clase base, porque así queremos que sea. ¿Vale? Después, ya con experiencia y con conocimientos y todo eso, sabrás cuándo tiene que ir la clase antes o después, o cuál va a ser referencia a cuál va a ser la clase padre, la clase hija. Y aquí tenemos otras dos clases que no tienen nada. Técnicamente podríamos ponerle lo que habíamos dicho anteriormente, el pass, ¿vale? A las dos, para que no nos marque ningún error, en este caso Python. De hecho, si guardamos esto y lo ejecutamos, no nos marca error, ¿vale? Afortunadamente nuestro código está limpio, está bien. Entonces, tenemos la clase estudiante. Estudiante de bachillerato, pues a lo mejor necesita tener la misma información que este. ¿Para qué vamos a crear una clase? Fíjate lo que tendríamos que hacer. Tú vas a necesitar esta clase estudiante para otros software, para otros sistemas, para otras aplicaciones. Pues no tendría caso porque fíjate lo que tendríamos que estar haciendo. Tendríamos que estar copiando lo mismo y copiando lo mismo aquí, aunque todo sea igual. Entonces aquí es donde se utiliza la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos nos dice hay que reutilizar el código. ¿Cómo se hace eso? Gracias a la herencia. Entonces, una de las características, claro, hay más, ¿vale? De la programación orientada a objetos. Entonces, lo que tendríamos que hacer para evitar todo ve cuántas líneas de código tenemos, mira, ve, todo esto. Para evitar todo esto, aprovecharíamos esto como estaba y fíjate, simplemente lo que tenemos que hacer es poner aquí unos paréntesis al terminar el nombre de la clase y colocar cuál es la clase padre. Fíjate lo que le estoy indicando. Aquí, en estas palabras en español, esto lo tendríamos que traducir de esta manera. Si alguien me pregunta, oye José, ¿qué dice aquí? Yo le diría, estamos definiendo una clase, ¿okay? Que se llama estudiante bachillerato y es una clase hija de clase estudiante. O también podríamos decir de otra manera, estamos definiendo una clase que se llama estudiante bachillerato y que tiene como clase padre a estudiante. Y aquí abajo, aquí también lo mismo, clase universitario también puede heredar de estudiante. Y aquí van a venir a lo mejor varias preguntas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Fíjate, acabamos de crearle dos hijos a la clase estudiante. Clase estudiante se vuelve una clase padre. ¿Por qué?
porque está teniendo, digamos, dos clases hijas. Estudiante de bachillerato y estudiante universitario. ¿Cuántas clases puedes tener como hijos? Las que quieras. ¿Cuántas clases puedes tener como padre? En Python, las que quieras. Y aquí es algo importante. En Python se trabaja con dos tipos de herencia, ¿ok? En realidad digamos que en la programación orientada a objetos tenemos dos tipos de herencia. Lo que es la herencia simple y lo que es la herencia múltiple. No, muchos o la mayoría de los lenguajes de programación solamente soportan la herencia simple. ¿Qué quiere decir? Que solamente puedes tener un padre, así como lo acabamos de hacer. Eso es herencia simple. ¿Qué significa herencia múltiple? Significa que puedes tener más de un padre. O sea que podríamos tener otra clase aquí. Python soporta lo que es la herencia múltiple. En otras palabras, estamos diciendo que Python va a soportar más padres. ¿Ok? Pero bueno, estamos comenzando y vámonos por partes. Aquí lo que queremos decir es que entonces estudiante es la clase padre de estudiante de bachillerato y estudiante es la clase padre de estudiante universitario. Y fíjate, lo curioso de esto, quiero que te fijes. Vamos a crear José, vamos a decir que va a ser igual a estudiante bachillerato. Vamos a poner igualito, bachillerato. ¿Ok? Y aquí vamos a poner print y ponemos José.registrar. Si le damos guardar, le damos ejecutar, fíjate, aquí lo que está pasando, me está diciendo, hey, tenemos un problema. El problema es el bloque init, ¿ok? Aquí nos preocupamos un poco porque, bueno, tenemos el problema del bloque init, entre comillas, ¿vale? No te preocupes. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros, aquí, primero déjame agregar los paréntesis, ¿vale? Para mostrarte esto, para hacer la corrección antes de esto, ¿vale? Ahí está, lo vemos. ¿Vale? En realidad nosotros, aquí vamos a regresar, estamos queriendo utilizar esto, digamos, no de la mejor manera. De hecho, al final esto ni siquiera lo tendríamos que hacer así, perdón, porque nosotros aquí directamente podríamos simplemente mandar a llamar a registrar. De hecho, fíjate, perdón, aquí en esta parte, suele ejecutar, ¿vale? Nos sigue saliendo lo mismo, no importa, pero bueno, ya estamos con esto, porque José.registrar aquí estamos nosotros teniendo este método, pero este método lo tiene estudiante. Tú me dirás, bueno, pues es que sí, aquí tú no tienes código, entonces no podrías. Bueno, vamos a poner código para que puedas ver algo. Vamos a poner que tenemos una nueva propiedad, ¿vale? Tenemos una propiedad que se llama nivel, ¿vale? De los estudios, claro, y ponemos bachillerato. Y este estudiante universitario va a tener otra propiedad que va a ser, por ejemplo, vamos a suponer que aquí sí tenemos que tener la propiedad carrera, porque en las universidades sí se tiene una carrera y en el bachillerato no. Y aquí ponemos ingeniería, ¿vale? Vamos a darle guardar, vamos a darle ejecutar. Quiero que veas esto, ¿vale? Vemos que esto no cambia. Recuerda que aquí nos dice el tema del argumento. Lo que está pasando aquí, déjame regresar, es que si observamos, tenemos nuestro estudiante con todo su bloque como lo teníamos. Tenemos el init, el registrar y el reprobar. Y bachillerato y universitario tienen dos propiedades distintas, ¿ok? Ahorita no te preocupes, tienen dos distintas. Y si yo pongo aquí, por ejemplo, print, paréntesis, y ponemos aquí adentro José.nivel, ¿ok? Vamos a darle guardar, vamos a darle ejecutar, ¿vale? De nueva cuenta me sigue saliendo este detalle. ¿Por qué me sigue saliendo este detalle que yo tengo que considerar? Porque nosotros, si tú revisas tu código, tú puedes decir, oye, pero es que tengo un problema. O sea, ¿por qué si yo estoy creando esto no me funciona? Porque como este no tiene un init y este no tiene otro init, en realidad este método es el que se está mandando a llamar. Acuérdate que estamos automáticamente, cuando tú no tienes aquí el código que se está utilizando, que aquí es cuando tú estás creando un objeto, acuérdate que regla de oro, lo habíamos mencionado anteriormente, sí o sí estás mandando a llamar el bloque init, siempre se va a mandar a llamar, pero como estudiante de bachillerato no tiene un init, como estudiante universitario no tiene un bloque init, el que se está mandando a llamar es el init del padre, siempre se va a ir hacia arriba. Entonces, si tuviéramos una clase y una clase y una clase, o sea, una abajo y otra abajo,
Si la de arriba no lo tiene, va por la de arriba, o sea, por el abuelo. Si el de abuelo no lo tiene, va por el papá del abuelo. Y si el papá del abuelo no lo tiene, pues va por el papá del abuelo del papá. O sea, así vamos a ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Entonces es muy importante que entiendas que se va creando cierto acoplamiento en el código. Se le llama así porque acaba de cierta manera pues pegado o acoplado a esa parte. Entonces esto al final digo, ya en software muy complejos, esto es algo así que se cuida mucho de que no tener tanto acoplamiento porque puede ser hasta cierto punto una desventaja. Entonces aquí lo estamos viviendo. Tú quieres mandar a ejecutar José, ¿vale? Bueno, crear José. Y tú esto lo tienes en un archivo solo separado y te marca un error y te marca un error. En realidad es que pues como no indicaste un init, se ejecuta el de arriba y el bloque init te pide el nombre. Entonces, cuando tú mandas a estudiante de bachillerato a mandarlo a llamar, a crear, tienes que pasarle un nombre. ¿Ok? Vamos a poner el nombre. Guardamos, ejecutamos y ahora mira, ya no nos sale un error. De hecho, nos sale lo que es bachillerato. ¿Por qué nos dice bachillerato? Porque estamos imprimiendo la propiedad nivel. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasó? Que el nombre directamente ya no tuvo problemas porque el init que estamos usando del padre ya no nos causa problemas, ya lo tenemos. De hecho, si te fijas, también podemos, por ejemplo, mandar a imprimir. Vamos a poner print y aquí vamos a mandar a imprimir la edad de José. José.edad. Si yo mando a imprimir la edad de José, vamos a darle, ahí me imprime un 100. Si yo reviso el código de bachillerato, no tiene la edad, no dice que la edad es 100. ¿Por qué saca un 100? Porque es lo mismo que habíamos dicho anteriormente. Tenemos las propiedades ya definidas. Y entonces al ejecutar el init automático le está poniendo la edad. Pero ¿por qué está ejecutando el init de estudiante? Porque nosotros, cuando decíamos que estudiante bachillerato se va a utilizar y está heredando de lo que es estudiante, entonces pues ejecuta el bloque init. Y como no lo tenemos definido en la clase de estudiante bachillerato, y entonces como no tenemos definido en este caso el bloque del estudiante bachillerato, pues entonces vamos a ejecutar el del init, ¿vale? Y eso es lo que está pasando. Se está utilizando la herencia, pero la herencia no solamente es que vas a heredar las cosas hacia abajo, sino que también hay que contemplar los elementos del padre, lo que ya tenemos definido, como en este caso un bloque init que sabemos ejecuta por defecto, porque eso va a tener repercusión en lo que hacemos.